Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Unos minutos, Mayoraz, porque tengo unos títulos y ya estoy con usted. Vamos. Y titulamos Reforma Electoral, claro. La norma impulsada contempla un total de 78 artículos y ingresó ya al Senado de la Nación. Se ha reunido la Comisión de Economía. Referentes de empresas y trabajadores expusieron, ustedes fueron testigos recién, sobre la situación de la economía y el empleo. Y si no, los vamos a poner al tanto. Y avanzamos. Ley Hojarasca, y ahí vemos la imagen de don Nicolás Mayoraz. El oficialismo ha aceptado cambios en la ley y ha obtenido un dictamen de mayoría. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Y no estoy solo, estoy con el colega Nicolás Gallardo. Hola, Nico. Hola Horacio, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a Santa Fe, vamos y venimos. Dale. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué dice, Mayoraz, aquí en Bonn y Gallardo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo le va, Nicolás? Un gusto Muy saludarlos. bien. Antes de entrar en los temas que son agenda, acabamos de leer, antes incluso de ir al aire, con Gallardo. Ahí la Cámara del Trabajo acaba de revocar la cautelar que frenaba la reforma laboral y ha restablecido la vigencia de la ley. Ha dispuesto que la apelación del Estado tenga suspensivo y dejó sin efecto esa medida que había sido dictada por el juez Ojeda. Entonces, la CGT, que mantenía este planteo, queda por un momento más. Hay declaraciones incluso del presidente. ¿Tiene una opinión a propósito? Porque recién estábamos siendo Sí, testigos de esta comisión donde se habló de empleo, de trabajo. A ver. Sí, la verdad que es una buena noticia, no solo por el restablecimiento de la vigencia de la ley, sino del sentido de justicia. Es decir, creo que lo que hizo el juez fue una irresponsabilidad absoluta. Esta ley fue producto de un debate parlamentario amplísimo, donde se escucharon todas las voces, donde se negociaron artículo por artículo, se atendieron a las distintas posiciones, donde el gobierno cedió en un montón de cuestiones, un montón de temas para obtener la mejor ley posible, que es la ley que el Congreso sanciona, y un juez se erige en una suerte de legislador, o sea, viola el principio de división de poderes y suspende de un plumazo 85 artículos de la ley, ¿no? Realmente me pareció, y además con vigencia en todo el país, cuando los jueces, sabemos que los jueces tienen jurisdicción en el lugar donde han sido designados y para donde han sido designados. Entonces realmente a mí me pareció un despropósito el dictado de esa medida cautelar totalmente desproporcionada. No había ningún riesgo ni había ningún daño inminente como para justificar una intervención de semejante tipo, así que yo valoro y celebro que la Cámara haya restablecido la vigencia de la ley, porque eso es fortalecer el funcionamiento de la democracia y de la división de poderes que debe primar en estas cosas, ¿no? diputado, buenas tardes, un placer. Buenas tardes, Le quería Nicolás. preguntar acerca de la situación de judicialización de cada uno de los proyectos. Hace 6 meses lo hacía el gobierno con alguna de las arremetidas de la oposición. Ahora ocurre al revés, a partir de la fortaleza que ha logrado la Libertad Avanza en diputados y en el Senado. Eh, He hablado en CIPEC y en AmCham y en eventos empresarios sobre el tema seguridad jurídica. Digo, ¿cuánto está bien o está mal que cada uno de los proyectos en el Congreso termine en tribunales y como que sea una tercera instancia casi inevitable? Bien, muy buena pregunta. Nosotros siempre hemos escuchado cuando gobernaba el kirchnerismo que no se podía judicializar la política, que la política no había que judicializarla, etcétera, etcétera. Y además teníamos un poder judicial de alguna manera atado o presionado o condicionado por el gobierno de turno. Con el gobierno de Javier Milei, el presidente lo ha dicho más de una vez, respeta la independencia de los poderes, y eso hace que, en primer lugar,
ahora que no gobierna el kirchnerismo, los que decían que no había que judicializar la política son los primeros que corren a tribunales cuando pierden una votación en el Congreso. No estaban muy acostumbrados a perder votaciones en el Congreso, por eso quedan de alguna manera para mí totalmente desubicados en su posición y por eso buscan siempre actores que judicialicen esto. Yo creo a los fines de la pregunta y cuando nos miran, digamos, los inversores o los distintos sectores que involucrados en esto, esto fortalece a la seguridad jurídica, esto es un ejercicio que se va a ir viendo, pero que obviamente para mí va a ir disminuyendo con el tiempo, en el sentido de que la oposición tiene que ir entendiendo y va entendiendo de que no tienen ya el control del gobierno y que deben aceptar las reglas de juego que a veces les toca perder y que hay leyes que no pueden frenar porque son cambios que ha pedido la Argentina, son cambios que propuso el presidente Milei cuando fue candidato y fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para que cambiara las cosas. Entonces esas actitudes por ahí antidemocráticas yo creo que van cediendo cada vez más y creo que no está en tela de juicio ni la seguridad jurídica, ni, por supuesto, siempre en algunos casos va a haber que esperar alguna decisión judicial que otra, pero me parece que eh, estamos bien encaminados y es saludable seguir por este camino. Cuando estamos en vísperas de, sobre todo, escuchando reforma electoral y estamos en vísperas también de un debate, de una discusión, ¿qué es lo que se intenta comprender, racionalizar en esto de elegirnos entre todos? ¿Qué significa la reforma electoral? Bien, mire, un tema para mí fundamental antes de entrar en los ejes centrales de la reforma es que esta ley no puede ser una ley que siga la lógica de las leyes ordinarias del Congreso, incluso con las que hablábamos recién, que cuando uno pierde va y la judicializa. Porque aquí no es un programa del gobierno y oficialista y que lleva a que la oposición tenga que marcar su posición contraria y oponerse. Esta es una ley electoral, una ley de reforma de los partidos políticos que, si usted mira en los últimos años, todo el Congreso ha intentado modificar. Es decir, se ha intentado modificar más de una vez los ejes centrales de esto, es decir, modernizar los partidos políticos, transparentarlos, revisar la fuente de financiamiento de los partidos políticos. Siempre ha estado en el debate. Bueno, el gobierno quiere, Javier Milei lo propuso también, lo dijo siempre, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, los ejes principales, que yo creo que aquí no hay lógica de oposición ni oficialismo, sino de qué herramientas le damos a la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, para elegir a sus representantes. Por eso es que planteamos la eliminación de las PASO, porque a 16 años de sanción de la ley de PASO, lo que se demostró es que ese motivo que tenía la política y que lo expresaba, fortalecer la vida de los partidos políticos y darle más participación, terminó siendo al revés. Los partidos políticos se desentendieron de una tarea que les corresponde, que es la de definir sus candidatos internamente, y se lo trasladaron a la sociedad. Le trasladaron a la sociedad un problema que los partidos no sabían o no quisieron resolver. Y terminó siendo una encuesta cara, porque la pagan todos los argentinos, no los afiliados a un partido. Con la suspensión que hicimos en el 2025 de las PASO se demostró de que realmente no había ningún inconveniente, que cada partido, cada fuerza política, frente electoral, estaba en condiciones de resolver la situación sin necesidad de exigir que todos vayan a votar obligatoriamente poniendo una fecha más en el cronograma electoral. Por eso decimos, si funcionó bien en el 2025, es hora de hacerlo ya definitivo. Por eso se plantea la derogación definitiva. Creo que es un punto muy valioso de la ley. El otro tiene que ver con la ficha limpia. Sí. Es decir, hemos hablado, lo hemos intentado, le dimos media sanción en diputados a ficha limpia y ahora, bueno, tiene que estar en la reforma electoral. Tenemos que poner de una vez por todas una exigencia que se da en un montón de ámbitos. Se da en el Poder Judicial, se da cuando usted saca un carnet de conducir, hasta le exigen, digamos, que no tenga antecedentes penales. Bueno, para ser electo también tiene que haber esa exigencia. Y además el presidente Milei dobla la apuesta, dice que no sea solamente ficha limpia con relación a ciertos delitos, hagamos ficha limpia con todos los delitos dolosos. Entonces es una innovación también que creo que va a ser bien recibida por la ciudadanía y debería ser aceptada por los partidos políticos,
al menos los que en su momento lo plantearon también como necesario. Entonces creo que yo soy muy optimista de que esto lo podamos pasar y se pueda aprobar en diputados, obviamente, y en el Senado, porque ahora ha cambiado la mayoría y creo que tenemos las condiciones como para hacerlo. El otro tema de la Sí. reforma es el Parlasur. Ustedes recordarán que cada 4 años elegimos a parlamentarios del Mercosur, que nadie sabe bien ni quiénes son, ni para qué se los elige, ni por qué el Estado gasta plata en eso, cuando el Parlamento del Mercosur funciona de un modo que no es el que todavía debería tener en el mercado común del sur, de los países que lo integran, y donde otros países del Mercosur implementaron un mecanismo distinto de elección indirecta. Mm. ¿Qué es lo que busca con esto? Es decir, suspendemos la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que significa un costo enorme de plata en la impresión de boletas, y se los elige directamente la propuesta de la ley en forma indirecta en la proporción que tienen en la Cámara de Diputados. Esa sería la modalidad. Es decir, los diputados deberían tener una carga extra porque no se les paga aparte para ser representante de sus espacios políticos en el Parlasur, hasta que todos los países armonicen su normativa y establezcan un mecanismo de elección y que el Parlasur funcione realmente como un parlamento que hoy no cumple esa finalidad, Está. ¿no? Es decir, Aquí, que a creo que eso... propósito de lo que se Sí, está diciendo, Mayoral, Gallardo tiene una pregunta atinente. adelante. Efectivamente, diputado, le quería consultar, bueno, está reforma electoral, yo recién repasaba algunos proyectos, la situación de salud mental, el tema Discapacidad. hojarasca, y Claro. podríamos hablar de otros tantos más. Ahora, Sí. yo le quería preguntar, Ujú. usted ha trabajado en conjunto con otros diputados y el gobierno que naturalmente lo promueve, que es la reforma de la ley de discapacidad, que el gobierno lo titula vinculado con el fraude en los certificados. Le Ujú. quiero preguntar porque es un proyecto que naturalmente genera mucha sensibilidad, es un tema muy susceptible. Ujú. El gobierno también lo interpretó así en su momento cuando han mostrado alguna que otra irregularidad. Ahora, ¿qué pretenden con ese proyecto desde el espíritu de esta reforma, desde la situación fiscal que el gobierno pregona y que lo enmarca en sus proyectos, pero también qué mensaje usted le dice a aquella persona que nos está viendo ahora que naturalmente tiene temor acerca de que una reforma puede llegar a impactar en aquella persona que bien habido tiene el certificado de discapacidad? Claro, bien, muy bueno esa. Primero, llevarle tranquilidad a las personas que tienen un certificado de discapacidad y que poseen realmente su situación, digamos, está perfectamente clara, acreditada. Una de las cosas que se busca, entre otras, es que no tenga que sufrir el calvario de tener que pedir anualmente o cada X cantidad de tiempo la renovación del certificado con la posibilidad de perderla, que es lo que pasaba antes, cuando estamos hablando de discapacidades crónicas o definitivas, es decir, eh, situaciones de discapacidad que no tienen ningún tipo de reversión posible. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se busca es hacer un sistema que realmente sea transparente, que no dé lugar a ningún tipo de posibilidad de mecanismos de fraudulentos, de otorgamiento de prestaciones, no solo ya de certificados, sino de prestaciones médicas o sociales que tergiversan el sentido y la naturaleza del certificado de discapacidad y además le quitan valor a la tarea que realizan los distintos prestadores y reducen el costo o el valor de la prestación. Se busca, digamos, transparentar eso y establecer un Mm. mecanismo de nomenclador para el pago de las prestaciones que sea acorde, digamos, al valor que tiene el servicio y dejar atrás Diputado, o de alguna manera sí, perdón, el tema nomenclador usted sabe que ha generado, es todo un tema muy sensible, pero el tema nomenclador, sí. como la denuncia son que se ha quitado el valor de referencia, que básicamente es Claro, el mínimo claro, para las Ujú. prestaciones. Esto claro. podría ser que efectivamente sea mayor, pero también puede ser que sea menor. Esa es la denuncia. Ujú. Usted como referente del gobierno, sé que ha trabajado el tema. ¿Qué mensaje hay con Ujú. respecto al nomenclador? No, mire, yo primero no trabajo el tema ese lo trabaja Sí, directamente el ministro de Salud, desde el ministerio lo trabajan a esa cuestión, y creo que es una cuestión más que del texto mismo de la ley, de la sí. reglamentación, y sobre eso se está trabajando, por eso hay tanto ruido, tanta Mm, inquietud.
Lo que yo quiero resaltar es el objetivo principal de estas reformas, que es tener reglas de juego claras, Ah, que los prestadores sepan cuánto van a cobrar por el Mm. servicio que se presta y cómo se va a actualizar ahí va, las prestaciones que realizan, ahí va. ¿no? Eso no está en discusión Bien, listo. y de alguna manera la tranquilidad hay que llevarla para ese punto, ¿no? Ahí me queda pendiente el tema hojarasca. Hojarasca es el segundo Ujú. paso de todo el proyecto Schwarzenegger, al igual que lo que ya ocurrió. ¿Hojarasca qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que viene? Hojarasca significa derogar leyes que no tienen ningún sentido que tengan vigencia, que a lo mejor algunas parecen hasta simpáticas, irrisorias, ridículas, absurdas, pero que están vigentes en la Argentina. Entonces es dar seguridad jurídica, dar más espacios de libertad, porque hay leyes que están vigentes y que establecen, por ejemplo, la obligación de pedir permiso para hacer una reunión de personas con una finalidad política. La tenemos vigente, son leyes de la época de la dictadura. Entonces no está de más derogarlas. Nos hacían la crítica de que por qué perdemos tiempo en esto y no nos dedicamos a lo importante. Nosotros decimos hacemos las dos cosas. El Congreso puede perfectamente discutir simultáneamente distintas leyes y sin por ello desatender lo urgente, ¿no? Pero es necesario terminar con ese limbo de casi 13.000 leyes que no tienen una aplicación práctica, que no tienen ningún sentido y que en algunas situaciones generan inseguridad jurídica porque al estar vigentes, un juez o un contrato puede sentirse obligado o puede pretender aplicar una normativa que ya no debe aplicarse, ¿no? Entonces el Clarísimo, sentido es clarísimo. ordenar esto, ¿Cuándo ¿no? sesión, diputado? Perdón. Sesión tendríamos la primera semana de mayo, posiblemente, porque ya tenemos el dictamen de la ley de hojarasca, así que seguramente, bueno, es una Está. decisión que le corresponde al presidente bloque con el resto de los bloques para acordarla, ¿no? Bueno, don Nicolás, muchas gracias, Mayoraz. Buena vida para usted. Gracias a Muchísimas ustedes, ¿eh? gracias. Ahí estamos. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Voy a aprovechar estos minutos que en este segmento quiero invitarlos hoy a las 19. A las 19. Ustedes saben que siempre tenemos los especiales. El de hoy será supremo. ¿Por qué? Estamos a un año del fallecimiento físico de Bergoglio, el Papa Francisco. Pero, los hombres trascienden, ¿eh? Los hombres trascienden sus biografías. Ahí está, ¿eh? Eso es San Pedro. Nada más ni nada menos que la primera aparición pública como el Papa Francisco. El hombre que no solo rezó, sino que humanizó, volvió a reeditar la humildad, digo bien, de Vaticano. Pero no solamente con la palabra esperada, la palabra deseada, la encarnación de lo trascendente, ¿eh? De lo trascendente. Cada uno puede vivir su espiritualidad, pero Francisco supo armonizar en su recorrido magistral, de magisterio, a eso me refiero, de magisterio, y reencontrarse no solo con sus pares, no solo con sus pares, sino con el mensaje de un mundo más equitativo, más igual, con su origen franciscano, con la palabra de Dios, como él lo interpretaba, y tantos y millones, ahí descansa Francisco. Un papa de pueblo, un papa de todos, un papa de todos, un papa argentino, nada más ni nada menos, con la sencillez de lo gigante, la sencillez de lo gigante. Entonces, ahí está la convocatoria, la invitación, hoy a las 19 horas, un especial de Diputado TV, del mundo de la cultura de nuestra querida Cámara de Diputados, el especial del Papa Francisco, una sesión especial, lo vas a ver por Diputado TV, hoy a las 19 horas. No te lo pierdas, programalo, compartilo. Siempre compartir no solo la palabra,
sino el ejemplo. Ejemplo de un hombre bueno. Es un montón ser un hombre bueno, es un montón. ¿Cómo estamos de tiempo, Ari? Bueno, entonces, en estos 3 minutitos le voy a pedir a don Gallardo que cuando regresemos, Sí, señor. ¿qué nos vas a proponer? Vamos a hablar, por un lado, de parte de lo que expresó Mayoraz vinculado a entender la reforma electoral que propone el gobierno. Claro. Lo vamos a ir desmenuzando. Porque no es solamente no a la PASO, es otra cosa. Cambia literalmente todo el espectro electoral de la Argentina, suponiendo de que se imponga todo el temario. Ese va a ser el debate. el debate, si se mantiene tal cual o se cambiará alguna cosa o si se desguaza Claro, alguno de los temas. se desarma. Por supuesto que vamos a hablar de las PASO, de la eliminación, de la suspensión o de un plan C del gobierno. Para aquellos que no tienen la menor idea, la PASO era simplemente para que cada unidad política pueda determinar a quién quiere como candidato. Anteriormente se hacían las elecciones internas Son partidarias. de medios pasos. ¿Cómo? Son pasos intermedios para elegir Sí. sectoralmente quién representa a ese grupo. A partir de las diferencias que existen en los principales espacios Contrastes, políticos. matices, claro. Ahí va. Eso anteriormente se hacía puertas adentro, la política en general lo apadrinó, lo aceptó en el comienzo del 2010, fue 2011. Eso es nuevo, 2009, fue después de la Digo, legislativa del 2009. Uno de los argumentos que tiene el Ejecutivo es por los gastos Sí, de... 200 millones de dólares es, repito, 200 millones de dólares es el monto que el gobierno afirma que cuesta toda la operatoria de que los argentinos vayan a votar en las primarias. ¿Y cómo se reemplazaría eso? Bueno, pero después me lo contás. Lo que quieras. Bueno, Y un dato que dijo Mayoraz, que de lo nuevo, el miércoles la intención era que haya Miércoles próximo, sesión. claro. Digo, este miércoles era la idea que haya sesión, No lo hubo. tema Jarasca, tratados internacionales. Está complicada la situación política del oficialismo en términos de poder conseguir la Digo, mayoría necesaria. va a ser un tema lo decidido hoy, esto de revocar la cautelar. Sí. Hoy es 23. 23. Dentro de 7 días es 30, hay una marcha de la CGT. Sí, Y al día siguiente es Primero 1 de mayo, Día del Trabajador. sí. Me parece que es un combo para estar atento de definiciones, de posiciones. Con lo cual, el próximo miércoles, el 29, recordemos, expone el jefe de gabinete Manuel Adorni. Tal cual. Con lo cual, recién habría sesión en 2 semanas. Sí. Veamos, estemos atentos a si hay una incorporación de otros temas. Lo más probable es que estemos ante una sesión nuevamente extensa con otros temas Mirá. que se puedan incorporar. Mirá. Habría que apretarle atención puntualmente a esto. Creo que va a ser uno de los ejes centrales. Ahora que hay algunos diputados en el exterior, hay algunas Claro. actividades de algunas instituciones internacionales. Eso en un momento complicado para el oficialismo que intenta recaudar la actividad política. Bueno, lo mejor es tenerlo a todos los aliados juntos. Tal cual. No sobra mucho. Tal Y cual. es por eso entonces que hay un antes y después del jefe de gabinete. Su exposición Hay un será antes y un clave. después, claro. Yo lo titulaba, ya que hablábamos del Papa Francisco, antes y después de Adorni. Ahí va. Bueno, aquí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. No te vayas, ya venimos. Dale. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado,
En el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno. Hola, ¿cómo va? Estamos en comisión, estamos en Diputado TV y hoy estamos con don Gallardo. Nicolás. ¿Te gusta el nombre, Nicolás? Es un lindo nombre, tiene fuerza, además tiene una fuerza histórica, ¿no? Tiene una fuerza histórica. Mi segundo nombre es Alberto. ¿Te gusta? ¿Quién Es se por mi llamaba? ¿Un abuelo. padre, un abuelo? Un abuelo, el abuelo paterno. ¿Lo conociste? No. ¿Al abuelo materno? Sí. ¿Fue con pinche o había mucha edad de diferencia? No, fue con pinche. En su momento fue con pinche. Son inolvidables esas cosas. Sí. Yo tengo... En la infancia, sobre todo, ¿no? Sí, momentos No muy todos lo lindos. tuvieron en la adolescencia, por eso lo No, fue. digo esto de poder compartir algunas cosas inolvidables, incluso las más entrañables. Por ejemplo, la que yo más recuerdo es cuando me pasaba a buscar en la primaria. Claro, al colegio. Me pasaba a buscar a la escuela número 10 de Mar del Plata, y me llevaba en el barrio Chauvin, Sí, claro. que vos lo conocés muy bien, Claro. cerca de Radio Brisas, a Sí, unas claro. 15 cuadras. Claro. Y a un menú Claro. opulento, Claro, inolvidable. abundante, Aparte, casero, esos perfumes, que no están más. esos perfumes domésticos no están más. No sé qué pasó, porque químicamente, pero es una magia difícil de Yo explicar. digo, es cierto que hay un lío económico importante que es transversal, pero en las casas se comía, en ricos, pobres o lo que fuera, se comía, había alimentos. Había menos alimentos industrializados y se cocinaba. Ujú. Ese, Era el abuelo Rodolfo, el abuelo Rodolfo exacto, y la abuela Lucía. y la abuela Lucía. ¿De dónde eran? ¿Argentinos? Origen italianos. Sus padres. ¿Y ellos nacieron acá? Tengo entendido que sí. ¿Y de qué trabajaba don Rodolfo? ¿De qué trabajó Rodolfo? Casino. Ah, mira, casinero. Sí. Casinero. No va más. Claro, era en época donde también viajaban ¿Cómo? por distintos puntos del país. Es un trabajo Totalmente. de desarraigo. Iban a naturalmente. Bariloche, Mendoza. Cobraban bien. De hecho, se puede comprar la casa No era un tema menor. en Chauvin. No Zona era, muy linda para quienes no conocen Mar del chalet. Chalet. Plata. Chalet El chalet. con las piedras, no me acuerdo del término, son las piedras de Mar del Plata. Me refiero a Claro, esas piedras, son más que de- Mar del Plata, son de Europa, eran piedras Sí, que también muchos- había una cantera importante Sí. por Batán. por Batán, Sí. en el puerto. Sí. De hecho, Y todos los frentes tenían eso. costoso o inviable.
Hoy en épocas de Durlock. Digo, pero no complicado. solamente inviable, sino en los últimos años han roto el concepto de lo que era la ciudad de Mar del Plata. Y se ha perdido la Yo identidad. entiendo que decir, bueno, mira, 4 chalets, 2 edificios y en vez de que vivan 8 personas o 10, van a vivir 100. Pero, bueno, vamos a lo nuestro. Vamos con la vamos y reforma venimos. electoral. Un trabajo que hemos hecho Dale. con el señor Juan Pablo Cámara, que ha pasado mejor vida. Ah, bueno, bien. Mejor vida. Sí, claro. No está trabajando, así que Nunca se sabe. efectivamente. Nunca se sabe. Y gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto, vamos a hablar de la reforma electoral, que ya lo hemos anunciado varias veces, pero que en este caso tiene que ver con la presentación formal del proyecto, un resumen, por supuesto. El objetivo es alinear a la política con la sociedad, este es el concepto que tiene el gobierno, cambiar el eje de la discusión de la agenda. Bueno, hay varios proyectos muy grandes, muy ambiciosos del gobierno, donde la votación realmente para tener justamente el acompañamiento es la gran pregunta, por ende los tiempos, pero para ir a los ejes centrales vamos a ir a la placa número 2, que consta de la eliminación de las elecciones PASO. De las primarias, las simultáneas, abiertas y obligatorias, es decir, donde se definen las internas partidarias, y en este sentido el gobierno quiere eliminarlas. Después, una que tenemos las placas, Horacio, te comento el plan B y plan C del gobierno, pero para que se entienda el origen o lo que busca de máxima el gobierno, las internas pasan a ser responsabilidad exclusiva de los partidos, es decir, que se vuelva, o por ejemplo, a inicio del siglo. En este sentido, también un rediseño de las boletas únicas de papel, en realidad, que obliga que este sistema se abarque en todas las categorías. Esto va a ser un trabajo arduo. En la placa número 3 hablamos justamente del ahorro de dinero, de recursos, el ahorro fiscal. Ahí vemos Santilli, estamos hablando del ministro del Interior. El ministro del Interior actualizó esta estimación. En su momento Guillermo Francos decía 150 millones de dólares, ahora son 200, de acuerdo, quizás atado a alguna variable de inflación. En este sentido, se busca simplificar el proceso y reducir costos. Creo que todos entendemos a qué va, de que haya menos elecciones, no solo que la gente vaya a votar menos, sino también reducir toda la operatoria que conlleva no solamente esos famosos domingos, sino también durante varias semanas antes. Y aquí entramos en algo que originalmente no estaba en el proyecto, que es ficha limpia. Ficha limpia prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos graves. Y esto es importante porque no solamente abarcará delitos relacionados con la corrupción, sino que el proyecto o los proyectos que tiene la oposición, porque fueron varios, da una mayor cantidad de delitos que puede contemplar ficha limpia. No solamente corrupción, uno piensa en algunos políticos que han sido condenados por corrupción. No, va más allá. No es solamente por la administración, sino puede ser por otro tipo de delitos. Homicidio, abuso sexual, un largo etcétera, por supuesto. Cambios en los partidos políticos. Ya en la placa número 4, con el trabajo que hemos hecho con el señor Cámara, se elevan los requisitos para crear y mantener partidos. En este sentido, bueno, también importante, porque de alguna manera también se va a requerir un determinado nivel de representatividad en las jurisdicciones, es decir, que alcancen al menos 10 representaciones a nivel nacional. Esto complica, por supuesto, los espacios más chicos. Esto haría, por ejemplo, de que nos encontremos con la Libertad Avanza, el peronismo, sectores medios antiperonistas, el Frente de Izquierda, y habría que repensar cuántos más espacios, salvo que armen coaliciones establecidas sin paso. Después, avales bajo plataforma digital, un elector, un partido nacional y distrital. Parte del resumen que hemos hecho aquí apunta a reducir los llamados sello de goma. Cuando yo hablaba de cambios en los partidos políticos, tiene que ver con que se termina el financiamiento público hacia los partidos políticos. Hace muchos años que el Estado
colabora en el financiamiento de los partidos políticos que se anotan correctamente para las elecciones. En este sentido, lo que se busca es que cada partido tenga sus aportes privados. La denuncia de la oposición es cómo uno puede establecer quiénes son, cómo será ese registro, evitar acciones de lavado de dinero. Son algunos de los ejes de los reclamos, al menos a esta altura. Y justamente en la placa número 5 es lo que se habla: reforma del financiamiento, se endurecen los controles y las restricciones. El gobierno asegura que un registro de aportes privados no necesariamente va a generar de que se fomente el blanqueo de dinero mal habido. Eso al menos lo que figura conceptualmente. Se prohíben aportes anónimos y de ciertos sectores, en especial del ámbito extranjero. Es decir, que no puede haber empresarios extranjeros que quieran influir en financiamiento a candidatos en Argentina. Y en la última placa, publicidad electoral, uno de los grandes debates en los últimos años. Se eliminan o reducen los espacios gratuitos en medios durante campaña. Esto también forma parte de la reducción del gasto electoral. Este es un resumen, Horacio. Ahora, yo lo que te quería comentar es que el gobierno quiere eliminar las PASO, sí. No tiene los votos para eliminar las PASO. A menos que nos encontremos con una negociación sumamente exitosa de la Casa Rosada, el plan B es suspender las PASO. De acuerdo a mi información, a esta altura del partido, no están los votos tampoco para suspender las PASO. La tercera alternativa, que hablaba con una fuente importante, es que sean optativas. Es decir, que primero las personas no tengan que ir, que no estén obligadas por ley a ir a las elecciones. Con lo cual, eliminar las PASO, de acuerdo al actual momento del conteo de los votos, no hay posibilidad. No. Tampoco suspenderlas porque todos piensan en 2027. En términos prácticos es lo mismo. Y está la posibilidad de, sería, uno me dice, unas PAS, que no sea obligatoria. Con lo cual, en términos económicos, la diferencia es ínfima porque el operativo lo tenés que hacer como se van todos. Tal cual. Pero en términos políticos, el gobierno lograría un determinado avance simbólico. ¿Cuándo votó usted por primera vez? En el 2011. ¿Le dio alegría votar? Curiosidad. No sé si ¿Fuiste solo o fuiste con alguien de la familia? fui solo. ¿Llevó medialunas? No. Usted habló de Mar del Plata. Nos están viendo en Mar del Plata. ¿Nos están viendo? Mucho. Nos ven en todo el país. Pero Total. de Mar del Plata acabo de recibir una información y una foto. ¿Mía? No. Una foto aérea. Acaban de llegar desde muy temprano las ballenas francas a la costa de Mar del Plata. Es temporada, no sabía. Claro, porque buscan esta del agua fría y aguas un poco más templadas para poder criar y parir. Es época, ahora que recuerdo, algunas coberturas entre marzo y abril, por supuesto, más que nada por coberturas quizás no del todo felices, porque yo me recuerdo que hay ballenas que llegan y no todas logran mantenerse en grupo y algunas fallecen en la orilla. Las imágenes que acabo de recibir, y gracias a mucha gente, son imágenes aéreas, están a la altura de Playa Grande. ¿Viste? Playa Grande, al lado está la base naval, al lado está... Ahí cerca de Playa Grande van a poder venir a... Están preparando todo para que vengan... Cruceros. Pero no hay calado, yo no sé qué yo van a lo que no hacer. entiendo, yo vi que estuvo ese anuncio. No hay calado. Yo no desconozco si hubo gestiones municipales, provinciales y nacionales, pero hay que avisarle que hay que hacer un trabajo previo, si no ya hubieran venido antes. ¿Tiene imágenes de las que nos enviaron? A ver. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos ven en todo el país. Esto entra en comisión. ¿Perdón? Este video lo ponemos... Porque diputado de TV se ve en todos Qué lados. bárbaro. Y ahí están, porque son ballenas francas, que vienen buscando zona de cría y de reproducción. Me encantó.
Me encantó. Muchas gracias a todos. Antes de pasar a otro tema, Sí. quiero invitarlos. En el bloque anterior los invité a ver el especial de las 19. Pero leo que la Biblioteca del Congreso quiere, una vez más, preservar el legado del Papa Francisco. Si tenés un paño, yo te lo acompaño, porque lo que se renueva es la llamada a la ciudadanía. Preservar, difundir el legado del Sumo Pontífice. Entonces, en este primer aniversario, la Biblioteca del Congreso, a través de una invitación, y a mí qué interesante, la convocatoria tiene como fin engrosar la colección especial Papa Francisco. En realidad es un proyecto más grande, es un proyecto integral. Consolidan el archivo sobre su figura, su bibliografía, sobre todo, uno de los hitos de la colección es la edición propia de la encíclica Laudato Si, que fue publicada por la Biblioteca del Congreso en el año 2015. La obra, si por ahí tenés algún dato perdido, está centrada en el ciudadano de la casa común, que se convirtió en un pilar de la colección. ¿Qué difunde? Y bueno, difunde un mensaje humanista, comprometido, y que la biblioteca pone, presta atención, a disposición y de forma gratuita en su sitio web. Recordemos, a un año de su partida, entonces Biblioteca del Congreso. Ahí está, ¿ves? Vos entras al sitio del Congreso y vas a poder contar la edición propia, que fue editada incluso en el 2015, de Laudato Si, el cuidado de la casa común. Así que bueno, ahí está, a la altura de estas circunstancias que compromete y atraviesa a todos, más allá de tu religión o de tus creencias más firmes. Estate atento. Para aquellos que recién nos sintonizan, la información que lo charlamos incluso recién con el diputado Mayoraz, después entras en YouTube y vas a poder ver también nuestro sitio, el tema de la cautelar de la reforma laboral, ¿cómo es la mano? Contexto. A partir de lo aprobado por el Congreso, uno de los triunfos que tuvo el gobierno, parece que fue hace mucho tiempo, pero fue ayer. a finales de febrero, Claro. El gobierno avanzó con lo que llaman modernización laboral, lo hizo con varios respaldos, incluso de algunos del peronismo. Sin embargo, la judicialización estaba al caer y lo hizo la CGT. La CGT se tomó unos días, hizo una presentación de fondo sobre la legalidad de la reforma laboral, y en este sentido la justicia en el fuero laboral avanzó con una cautelar para un conjunto fuerte, grande de la cantidad de los artículos de esta ley, más de 80 que estuvieron en suspenso a partir de esta cautelar. El gobierno apeló, el gobierno quiere que se pase al fuero contencioso administrativo, aludiendo que según ellos los jueces laborales fallan a favor de los sindicatos, en resumen. Sin embargo, producto de esta apelación de esta medida cautelar, la reforma laboral vuelve a estar en funciones. Ahora, todavía la cuestión de fondo no se resolvió. Es decir, la semana del Día del Trabajo y compañía es todo un tema, todo un debate. Va a influir. La aclaración es, la justicia no actuó de fondo, habrá más apelaciones, con lo cual, saber si la reforma laboral, digo esto porque hay empresarios que nos pueden estar viendo y nos preguntan, ¿avanzo o no con la nueva legislación? No es definitivo. Yo no soy especialista para decirlo, digo que la justicia no falló no es un punto en la cuestión de fondo, con lo cual es cuestión de que hablen con los abogados laboralistas y les digan. ¿Le parece, Ari, escuchamos el contraste incluso, porque recién escuchamos a Mayoraz? El diputado TV entrevistó al diputado Martínez, ¿no es cierto?, sobre la ley Hojarasca. Día más, día menos, también tendrá que ser... Comenzó de mayo. Debatido, claro, son semana y media. ¿Qué dijo Martínez? A ver. Desde el arranque del gobierno del presidente Milei, nosotros tenemos muy en claro que
cada iniciativa que viene del Poder Ejecutivo tiene que ser observado hasta la última coma y el último punto, ¿no? Porque sabemos que permanentemente lo que tratan es de engañar, ¿no? Recordemos todo lo que pasó, no solamente con el DNU 70, sino con la primera gran iniciativa que mandó este gobierno, que fue la Ley Bases, donde en cada artículo de la Ley Bases se veían las vinculaciones económicas que tenía este gobierno con distintos sectores corporativos de la Argentina, ¿no? Bueno, esto ha pasado siempre y por eso nosotros tenemos una gimnasia muy fuerte respecto al análisis en profundidad de cada uno de los proyectos. Nos pasó con la reforma laboral, además de la ley base, nos pasó con la ley de glaciares, nos pasó en iniciativas que parecían tener un consenso mayor. Me acuerdo la media sanción vinculada al manejo de armas de fuego, nos pasó con la denominada ley antimafias y ahora en el último caso también nos pasó con el dictamen que acaban de sacar de la ley denominada hojarasca, ¿no? Donde plantean que hay normas en desuso, pero en realidad lo que quieren es llevarse puesto en el medio de normas que posiblemente estén en desuso, se quieren llevar puesto algunas leyes que le impiden básicamente negocios amigos del gobierno, ¿no? Nosotros nos damos cuenta con claridad que la reforma laboral fue para determinados sectores económicos y corporativos de la Argentina. La ley de glaciares fue para determinados sectores económicos y corporativos en la Argentina y la ley de denominado hojarasca es para los otros. Ninguna de estas leyes fueron para incrementar, mejorar, aumentar los derechos o el bienestar de los argentinos. Hasta ahí, don Martínez, justamente, viste las contracaras, escuchaste Mayoraz, escuchaste Martínez. Antes de irnos, sería interesante a modo de agenda, Sí. ¿qué quedaría pendiente? Lo central, Lo central. porque por supuesto hay actividad de comisiones. Mañana Mañana. hay una reunión Mañana es viernes. en Casa Rosada, reunión de mesa política. Ajá. El gobierno va a intentar definir el orden de los temas que fue enviando al Congreso. Claro. Esto es complejo porque faltan los votos, pero por ejemplo, me refiero a la reforma de la ley de salud mental, lo Claro. vinculado con la reforma de la ley de discapacidad, y otros temas que se están impulsando, reforma electoral, todo eso. Y seguramente la agenda de Adorni cuando llegue aquí a la Cámara de Y Diputados. lo de Adorni. Claro. Ya hubo una comitiva, a esta hora hay una comitiva del gobierno por aquí. Están tratando, Horacio, saliendo de la cuestión estrictamente coyuntural, muy bien. La intención es que el horario que llegue el jefe de gabinete, que se presume que sea entre las 10 y las 11, respetar una temática parecida a la del jefe de gabinete Guillermo Francos en su momento, Claro. de que él haga su Exposición. introducción, la defensa de la gestión. Le están llegando carpetas al jefe de gabinete como estas Con idas y vueltas. para un resumen de los logros que el gobierno entiende y de esta manera que haya una sesión donde el jefe de gabinete Ahí explique. está. ¿Ocurrirá? Seguramente. Gallardo, buena vida. Igualmente. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.